Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, la lección número 13, permanezca el amor fraternal. Hemos llegado al final del estudio de este trimestre, donde abarcamos un libro sumamente interesante, el libro de Hebreos. El pastor Félix Cortés, el autor de esta repaso de la lección, nos adentró en múltiples temas interesantes respecto de la posición de Jesús en el cielo, de su intervención por nosotros y de la forma en que esto debe darnos esperanza, debe darnos anhelo para querer alcanzar ese lugar que el Señor está preparando para nosotros. Pero ¿saben qué? La estructura de este libro se fue dando como un sermón. Y en la despedida de este sermón encontramos una forma de invitarnos a practicar no solamente el amor hacia Dios, sino también hacia nuestros semejantes. Es por eso que la despedida de Pablo de este libro de Hebreos nos tiene lecciones muy interesantes. ¿Cómo debemos compartir o cómo debemos de comportarnos con los creyentes que tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué actitudes debemos evitar y cuáles debemos imitar para que ellos también se sientan atraídos hacia Jesús? Estas preguntas fueron contestadas durante esta semana. Esperemos que tú y yo podamos seguir aprendiendo más de este libro, pero vamos a concluir en la misma manera en que Pablo concluyó este sermón, invitándonos a hacer práctica nuestra fe. Así que vamos rápidamente a la primera parte de esta lección. Vamos al versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Este es el punto principal de esta parte final del libro de Hebreos. Esta exhortación, debemos de permanecer en el amor en Cristo Jesús. Y esa permanencia en ese amor nos va a ayudar a compartir con otros nuestra fe, pero no solamente de boca para afuera, porque es muy bonito decir que somos cristianos, de que queremos ser como Jesús, pero imitarlo. ¿Cómo vamos a imitar lo que Jesús ha hecho? Pablo nos dio tres cuestiones básicas o tres invitaciones prácticas para que nosotros podamos compartir el amor. Lo voy a poner aquí. La primera, en el versículo 2 del capítulo 13, siendo hospitalarios. Esto implica compartir lo que tenemos con los demás, no solamente con los conocidos, sino incluso con extraños. Nos recuerda el caso de Abraham y de Lot, que por su hospitalidad albergaron ángeles. Acordándonos de los presos y los maltratados en el versículo 3, identificándonos con ellos y ofreciéndoles nuestras oraciones y nuestro apoyo físico y emocional, y haciendo bien y ayudándonos mutuamente en el versículo 16 del capítulo 13. El amor implica comportarse con los demás como quisiéramos que se comportaran con nosotros. De esta manera, Pablo nos invita a que nos levantemos de nuestro letargo espiritual y vayamos y compartamos con otros la palabra de Dios, compartamos con otros el amor que hemos recibido de Jesús. Qué interesante es que Pablo no hace una despedida solamente, invitándolos a seguir permaneciendo en el amor y que sigan orando y que sigan estudiando y que sigan preparándose. De esa manera no se despide Pablo de su audiencia. Le dice, mientras permanecemos aquí, mientras estamos anhelando todo lo que hemos estudiado ya, quiero que ustedes vayan con aquellas personas que lo necesitan, vayan con los presos, vayan con los necesitados y los ayuden a crecer. Esta forma práctica de compartir la fe hace que tú también empieces a sentirte más seguro de tu salvación, porque estás imitando lo que hizo Jesús. En ese sentido, entonces, es muy importante que llevemos a la práctica lo aprendido. Todas las lecciones que nosotros estudiaremos este año nos van a invitar a hacer lo mismo, a practicar nuestra fe. Si tú eres una persona que solamente quiere aprender de manera teórica todo lo que hay en los misterios bíblicos, te vas a quedar a medias de encontrar el significado de esta palabra, porque si el estudio de la lección, el estudio de la palabra de Dios no te invita a salir y compartir con otros, entonces no estás estudiando bien esta lección y esta palabra. ¿De acuerdo? Te invito entonces a que tú vayas y compartas también, así como Pablo lo invitó, pero aquí hay un aspecto muy interesante. Pablo no solamente les invita a hacer lo bueno, sino también a no practicar lo malo. Y él hace mucho énfasis en dos aspectos interesantes. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13,
4 a 5 de manera parafraseada. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin malicia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El amor fraternal se ve amenazado por dos graves problemas: la inmoralidad y la avaricia, que también es como idolatría, según Colosenses 3:5. Pablo hace énfasis en que su audiencia, que está ya en un nivel mucho más elevado de intimidad con Jesús, al haber conocido la manera en que Él interviene en el santuario celestial, ver la manera en que Él está obrando por nosotros y nos invita a que esa imagen se quede grabada en nuestra mente y nos ayude a reconocer a Jesús siempre como nuestro Salvador personal, a rendirnos a Él cada día. Nos invita a que no caigamos en este tipo de circunstancias que te van a alejar de Dios y que van a deshonrar a Dios. Está hablando de dos. En el caso de la inmoralidad lo atribuye también al adulterio o la fornicación. Aquellas prácticas que por su naturaleza hacen que te alejes completamente de Dios y hace que estas relaciones ilícitas solamente produzcan tristeza y dolor en tu vida. Por ejemplo, Hebreos 13:4 dice: los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y también habla acerca de la avaricia, que también por su propia naturaleza rompe la confianza mutua, porque el avaro solo busca su propio bien y no el de los demás. En Mateo 7:12, por ejemplo, donde viene la regla de oro, la avaricia rompe con la regla de oro, porque hace que lo que tú quieres para ti no quieres que nadie te haga, que quieres quedarte con todo. Estas dos circunstancias de las que te menciona Pablo son muy interesantes, que la mencione en el final de su sermón, porque hacen precisamente daño a no solamente al creyente que las practica, sino también a la iglesia o al grupo de personas que están rodeando a esa piel, porque esa imagen que él debería de reflejar de Dios se mancha con este tipo de pecados. Es por eso que él invita a que evites ese tipo de circunstancias. Qué bonito es que Pablo no solamente nos dice qué hacer o hacer lo bueno, sino también qué cosas evitar y que son peligrosas en estos momentos en la práctica del cristianismo. Pero no solamente se quede y acompáñenme por favor a la siguiente parte. Vamos ahora a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo sabe que la audiencia confía en él, que los hebreos confían en él, que esperan que él los siga exhortando, pero Pablo no se podía quedar con ellos, sino que tenía que seguir avanzando en su obra de compartir el evangelio. Es por eso que dejaría líderes, quería pastores que estarían ayudando de manera espiritual a su feligresía. Y por eso les invita a confiar en ellos, acordaos de ellos, a permanecer en ellos, a respetar su autoridad, a imitar la conducta de los dirigentes encargados de impartirnos la palabra de Dios. Y no solamente imitar, sino también les da un rasgo de autoridad sobre nosotros. También nos invita a obedecer a los pastores en este tiempo a que nos ha tocado vivir a nosotros, en el cual la desconfianza cunde en todos los aspectos. Pablo nos invita a que confiemos y obedezcamos a nuestros líderes. Qué interesante es reconocer, en primer lugar, que haya personas que tengan esos caracteres de liderazgo y esa autoridad en la feligresía, en la iglesia. No solamente reconocerlo, sino también respetar esa investidura. La combinación de cuidado y fidelidad de los dirigentes con la emulación y la obediencia de la congregación. Estas dos características produce alegría dentro de la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? En el versículo 17, en la parte media del capítulo 13, versículo 17, nos habla acerca de esto. Obedecer a nuestros líderes, obedecer a nuestros pastores produce alegría en la iglesia. ¿De acuerdo? Esta alegría se puede entender tanto como la alegría que le produce al pastor ser aceptado por la congregación, como la alegría con la que el pastor puede presentar a su congregación ante Dios. En este sentido, entonces, nosotros deberíamos de mantener ese amor fraternal dentro de un concepto de autoridad. Hay reglas, ¿de acuerdo? Hay estructuras que deberían de respetarse dentro de la iglesia.
permitir que ciertos líderes, no solamente el pastor, que viene siendo la autoridad principal en una congregación, sino también nuestros ancianos, nuestros directores, tienen que tener por parte de nosotros respeto y también en un momento dado obedecer lo que se haya acordado con ellos. Eso va a producir, según Hebreos, alegría. Si esa alegría nos invita a compartir el evangelio con otros, a sentirnos satisfechos de estar en un lugar donde se respira armonía, qué bendición. Pero cuando un pastor o un dirigente te desvía de la fe y nos quiere inducir a hacer cosas que no son correctas, Pablo también tiene una advertencia. Por eso vamos a seguir avanzando en la parte central del estudio de esta semana. Acompáñenme ahora al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Pablo nos dice, bueno, vamos a obedecer a nuestros pastores, vamos a obedecer a nuestros dirigentes, eso va a causar alegría. Pero hay circunstancias que se pueden presentar dentro de la iglesia, a veces propiciada por los mismos dirigentes. Y es precisamente la práctica de doctrinas falsas, de doctrinas extrañas o diversas, que no están conformes a lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. En este sentido, entonces, si hay un practicante dentro de la feligresía que esté haciendo cosas que no son correctas, pero sobre todo, aquí Pablo se refiere a una palabra en específico. El corazón debe tener gracia, no con viandas, que tienen que ver las viandas con la gracia. Las viandas eran comidas o eran reuniones que eran consideradas rituales, ¿de acuerdo? Los israelitas las conocían muy bien. Esos rituales llevaban a regresar al antiguo sistema de sacrificios, el antiguo sistema en el cual las ofrendas eran las que me permitían a mí obtener la salvación, obtener el perdón de mis pecados. Entonces dice Pablo, si tú regresas a ese tipo de prácticas, a ese tipo de actividades, estás dejando de lado que solamente la gracia de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, te ha dado la salvación. ¿Cómo puede ser que regreses a seguir practicando ese tipo de ritos cuando ya has aprendido durante todo este sermón que Pablo te enseñó, durante este trimestre que aprendiste, que solamente la gracia de Cristo salva? Que la mención del altar y del tabernáculo muestran que había hermanos que aún se aferraban a la salvación a través del cumplimiento de estos ritos. En Hebreos capítulo 13, versículo 10, Pablo hace énfasis nuevamente en esto. La única seguridad que tenemos respecto a nuestra salvación, entonces, es aferrarnos a la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Cualquier otra cosa que queramos añadir a esta gracia se convierte en vianda que no aprovecha y es contraria al evangelio. Y aquí es cuando entran lo que nosotros determinamos esta semana como las herejías, ¿eh? Querer ayudar a Dios, querer añadirle cosas a la palabra de Dios que no se han dicho. Cuestiones, prácticas, ritos, tradiciones que incluso van en contra de lo que Dios señala. Fíjate que pareciera ser que no sucede en las iglesias, pero al contrario, es muy común, ¿de acuerdo? Que le demos autoridad más a cierta tradición, a cierto rito, antes de entender que esto está contrario a lo que Dios me enseña. Entonces, Pablo nos exhorta a no tener ese tipo de práctica, a rendirnos todos los días a Jesús, a buscar que el espíritu de discernimiento entre nosotros y nos permita ser cristianos verdaderos, firmes, con una doctrina pura, como tal como se ha enseñado. Si tú practicas de esta manera, si tú oras de esta manera, el Señor va a conducir a tu iglesia de manera poderosa. Y una iglesia que practica el amor fraternal, que obedece a sus pastores, que demuestra alegría, que se aleja del pecado, y que empieza a depender únicamente de los méritos de Cristo, entonces es una iglesia triunfante, una iglesia pura, una iglesia grande. Y entonces Pablo nos da el último consejo, y quizás es el más importante de toda su exhortación. Acompáñame al último versículo. Lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 3. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Dice aquí Pablo, para despedirse ya, para decir, como dijéramos después de eso, ya sigue el himno de final y de oración, ¿no?
En ese sentido, el sermón dice, llegamos pues a Él, salgamos a Él. ¿A quién? Salgamos a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Dice aquí, fuera del campamento. ¿Qué significa esto para nosotros? Acuérdense que Jesús fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén para ser crucificado. Fuera del campamento, para los israelitas significaba algo muy especial. Fuera del campamento se tiraban las cosas que se desechaban, que se llevaban fuera del campamento todo aquello que era, por ejemplo, los muertos, los resultados de los sacrificios que los aprovechaban, los residuos orgánicos, incluso personas eran lanzadas fuera del campamento para que no contaminaran dentro del campamento, en este caso de los leprosos o los inmundos, o incluso aquellos que practicaban blasfemia, eran expulsados del campamento y vivían afuera del campamento. O sea que fuera del campamento era una vergüenza, era algo malo, era algo desagradable. Te echado del campamento era algo vergonzoso. Imagínate nada más que Jesús llevó esa vergüenza al ser crucificado fuera del campamento. Al final, Pablo nos invita a regresar al principio de nuestro mundo. Permanezcan o vayan donde está Jesús. Hagan lo que ha hecho Jesús. Permitan que Jesús sea el resultado final de todas tus motivaciones. Compartan con Jesús la vergüenza, compartan con Jesús el vituperio, porque si yo te aseguro que si tú practicas las enseñanzas de Jesús, si tú vives conforme a lo que Jesús te enseña, imitas lo que es Jesús, en tu vida vas a encontrar quizás también el camino de sufrimiento y de vergüenza por parte de todos los que te rodean. Porque entre más reflejes de Jesús, más lleves a los pecadores, aquellas personas que viven mal, aquellas personas que necesitan a Jesús, pero que están viviendo en vergüenza. Si tú reflejas a Jesús de esa manera, vas a causar en ellos esa impresión de que ellos se sienten mal al estar al lado de ti. Porque los dirigentes, los judíos, las personas que quisieron crucificar a Jesús sentían eso, sentían vergüenza de estar al lado de esa persona que reflejaba tanto amor. Entonces el Señor te pide que así como Él sufrió, así como Él anduvo, así como Él fue vituperiado, tú también prepárate para vivir este tipo de vida. Eso no es malo, al contrario, te permite a ti crecer mucho más. Un camino en que demos la espalda al campamento corrompido y nos dirijamos a la ciudad permanente que está en Cristo Jesús, que nos alejemos de todo aquello que no nos impida acercarnos a Jesús, que nos impide invitar a Jesús, alejarnos de todo aquello que el mundo nos ofrece, que no es más que cosas banales, cosas superficiales, y nos acerquemos a la fuente de poder, a la fuente de eternidad que es Cristo Jesús. Si tú permites que tu vida dependa totalmente de Él, entonces sal con Él al campamento, permanece con Él hasta que Cristo venga por ti. Vamos a ver el consejo final del Espíritu de Profecía. Lo encontramos en Hijos e Hijas de Dios del 13 de octubre. La unión entre Cristo y su pueblo debe ser viva, verdadera e inagotable, asemejándose a la unión que existe entre el Padre y su Hijo. Esta unión es el fruto de la morada del Espíritu Santo. Todos los verdaderos hijos de Dios revelarán al mundo su unión con Cristo y sus hermanos. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo llevarán el fruto del amor fraternal. Comprenderán que como miembros de la familia de Dios están señalados para cultivar, fomentar y perpetuar el amor y la amistad. Cristianos, el espíritu, palabras y acción. ¿Quieres tener una iglesia poderosa? ¿Quieres tener una feligresía feliz? ¿Quieres hacer que tus planes se cumplan este año? ¿Quieres que el Señor bendiga tu iglesia? Sigue los consejos del libro de Hebreos. Comparte el amor fraternal. Permanece en Cristo. Depende totalmente de Jesús. Depende totalmente de la gracia salvadora de Jesús, de que Él esté interviniendo en el santuario celestial por ti y que Él tiene toda la investidura que necesita para poder reconocerte y presentarte ante el Padre Celestial como puro y justificado, porque tus pecados han sido completamente borrados. Confía en estas palabras, permanece en Él. Pueden venir problemas, pueden venir dificultades, pueden venir pruebas, pero permanece en Cristo Jesús y te aseguro que saldrás adelante. Que el Señor te bendiga. Terminamos esta lección. Muchas gracias por habernos acompañado durante este trimestre. La próxima semana empezamos una nueva lección en el libro de Génesis. Se darán nuevos temas, nuevas instrucciones, nuevas enseñanzas.
Pero de estos momentos regresa nuevamente a estudiar el libro de Hebreos, saca de tu mente toda duda que tengas y permanece en Cristo Jesús. Es mi deseo de oración. Que tengan todos un muy feliz sábado.